Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a un capítulo más del YE, aquí en la Y Asturiana, una jornada, la de hoy, en la que vamos a comenzar hablando de farmacia. Bueno, ya ven quién me acompaña, es uno de nuestros invitados habituales a lo largo de los meses, que nos da siempre consejos muy útiles en lo que tiene que ver con la salud, porque ya saben, en caso de duda, pregunten a su farmacéutico. José Obeso, farmacéutico en la farmacia de Ana, calle Silla del Rey, en Oviedo. Hoy vamos a hablar de... Hoy vamos a hablar de dependencia, de pacientes dependientes y de sus cuidadores. Pues vamos a hablar de dependencia, pacientes dependientes y sus cuidadores en tan solo unos segundos, después de la cabecera con la que ya empieza el programa. Bueno, pues lo decíamos al inicio, vamos a hablar de salud, vamos a hablar de farmacia con profesionales, en este caso con el farmacéutico José Obeso de la farmacia de Ana en la calle Silla del Rey de Oviedo. Tema dependencia. José, el estilo de vida actual provoca que cada vez haya más personas dependientes. Vivimos en una sociedad envejecida, sobre todo en Asturias. Pues de alguna manera sí, nuestra sociedad no es la más joven, por decirlo de alguna manera, y la expectativa de vida aumenta. La expectativa de vida aumenta, no significa que la calidad de vida vaya en el mismo sentido. Muchas veces la gente mayor no se encuentra todo lo protegida que debiera, más incluso porque la estructura familiar ya no es como antes. De alguna manera antes el núcleo era mucho más cerrado y estaban, pues eso, tenían apoyos en ciertos momentos que son necesarios. Ahora no siempre es así, por lo tanto es necesario buscar una situación de estabilidad tanto para el dependiente, para el cuidador, de forma que no repercute incluso sobre el sistema sanitario, generando más problemas y en definitiva más gasto. Como hacer más grande la bola de nieve, ¿no? En este caso. Bueno, ¿qué objetivo real se puede perseguir en una situación de dependencia? El real, no el quimérico en este caso. Pues lo real, hombre, depende mucho del grado de autonomía del paciente, pero por decirlo de alguna manera, lo único que se puede llegar a buscar es mejorar la calidad de vida de esta persona durante esta situación, mejorar también la calidad de vida del paciente, del cuidador, Sí, perdón, sí. que es muy importante, y bueno, en algunos casos sí que puedes llegar a mejorar la situación, no solo evitar que avance el proceso, ralentizarlo, sino llegar a un punto de mejora, pero bueno, pronto va a volver a la situación inicial. Entiendo que es un binomio, paciente-cuidador, donde el cuidador, bueno, pues tiene también su importancia. ¿Por qué? Es muy importante porque evidentemente no es una situación cómoda para el paciente, es una situación dura. Lo mismo es para el cuidador, la situación no es agradable. Si esa persona que está al cargo de otra persona es un familiar, la situación tiene un componente emocional importante y debe lidiar con ello. Además, añadimos que el cuidador no siempre, en el caso de un familiar más aún, está preparado para proporcionar los apoyos necesarios, para tener las soluciones necesarias, con lo cual muchas veces las tareas que deben realizarse de una manera las realiza de una forma que pone en riesgo su salud y la del paciente. Y además, bueno, tiene un componente de estrés importante, debe tener claro su perspectiva de vida, tener mecanismos de escapes que faciliten el seguir con su vida, no tener una situación que poco a poco vaya empeorando. Claro, no estar constantemente ligado, digamos, ¿no? Exacto. ¿Cuáles serían esos mecanismos de escape o los recomendables en este caso? Pues hay que saber pedir ayuda. Al final, tanto en cuanto a formación, lo que decía, es una persona que no sabe, no tiene nociones en cuanto a cuidar a otra, necesita formarse, necesita tener unas pautas. En ese sentido, en las farmacias muchas veces hacemos talleres, hay asociaciones especializadas que también dan pautas, son una fuente de consulta de dudas. Por otra parte, también yo creo que es necesario recurrir a centros especializados, como son los centros de día, porque facilitan mucho la interacción con otras personas del paciente. Y también en el sentido de continuar con tu vida, saber que la situación cambia, por supuesto, la vida del cuidador
cuidador tiene que organizarse de otra manera, pero tener una persona con la que turnarse de forma que tengas unos momentos de esparcimiento, de continuar con lo que seguías haciendo antes, es muy necesario. Sin duda, tener una válvula de escape, vamos, en una palabra, ¿no? Bueno, hemos hablado del cuidador, vamos a hablar del paciente. ¿Cuáles son los principales aspectos a tener en cuenta en este tipo de pacientes? Pues también depende, lo que decíamos antes, del grado de autonomía. No se puede tener la misma perspectiva ni buscar las mismas soluciones en un paciente que realmente es autónomo, pero sí necesita cierta tutela, que en otro que no se puede mover. En este sentido, considero que son importantes tanto la alimentación como la gestión de los tratamientos farmacológicos, van muy ligados. Por poner un ejemplo, un matrimonio que no esté en plenas facultades, pero que sí que continúen viviendo solos, que necesiten cierto apoyo, a lo mejor simplemente necesitan una tutela en cuanto a la preparación de esa medicación y ciertas recomendaciones en cuanto a su alimentación. También es importante el cuidado del estado físico y psicológico de los pacientes. En esto entran mucho los estímulos y las interacciones, era un poco lo que decíamos antes. Y también es importante el cuidado higiénico y dermatológico. Muchas veces son pacientes que se van dejando, sobre todo los que viven solos, y es complicado. ¿Sentirse bien por fuera puede ayudar a sentirse bien por dentro? Sí, en este caso sí, y también es importante que si no estás bien por fuera eres mucho más vulnerable, y estos pacientes son muy vulnerables, ya están debilitados de alguna manera, con lo cual si encima la barrera que tienen de protección frente al medio, que es su piel, la tienen alterada. ¿Y por qué relacionas la alimentación con el tratamiento de estos pacientes? Bueno, van muy ligados. Muchas veces yo soy de los que cree que la mayoría de las enfermedades con una correcta nutrición no tendrían lugar, se solucionarían. Estos pacientes suelen tener muchas carencias nutricionales por defecto o por exceso, por comodidad, por desidia, por como se quiera llamar. Por un lado, una correcta nutrición evitaría llegar a recurrir a muchos tratamientos de medicamentos. Y por otro lado, hay muchas veces que se trata con ciertos medicamentos que provocan el efecto contrario, carencias nutricionales. Por poner un ejemplo, es muy habitual que la gente mayor esté tratada para el riesgo cardiovascular con estatinas que controlan el colesterol. Las estatinas evitan que entre colesterol en nuestro organismo, por decirlo de alguna manera, y en el cerebro casi todo es grasa, es colesterol y omegas. Además, estas personas suelen tener carencias nutricionales en cuanto a los omegas, no suelen comer mucho pescado y frutos secos tampoco. Con lo cual, la situación cerebral se va deteriorando poco a poco. No tienen la materia prima necesaria para que se desarrollen las conexiones que se tienen que producir y al final aceleramos una situación de demencia. ¿Es posible actuar frente a esa demencia? Pues, a ver, actuar una persona demente, por muchos omegas que le demos, por mucha grasa que le demos, no vamos a revertir probablemente la situación. Pero una persona que tenga riesgo de desarrollar esa patología, sí que con una alimentación adecuada, evitando estos tratamientos, podemos retrasarla mucho, incluso evitar que se desarrolle en el periodo de vida que tenga esta persona. Con lo cual no es una tontería, es muy importante. Digo que no se puede solucionar una demencia, pero con tratamientos de omegas sí que se pueden solucionar enfermedades como la esclerosis múltiple, depresión, problemas del desarrollo cognitivo, con lo cual ahí damos una idea de la importancia que tiene esta situación. Claro. Bueno, ¿cómo se puede promover el mejor estado de salud físico y psíquico en los pacientes? Entiendo que a lo mejor lo primero convencerlos a ellos. Exacto, depende un poco de la situación en la que estén, no podemos tampoco pedirle peras al olmo. Una persona que no se mueve no podemos intentar que tenga una cierta actividad física. La psíquica sí que es, yo creo que más necesario siempre estimularla, pero bueno, siempre y cuando sea posible hay que pedirles ese esfuerzo, porque una persona que está encerrada, aislada entre cuatro paredes, poco a poco se va deteriorando. Si conseguimos, lo que decíamos antes, recurrir a centros como los centros de día o bueno, residencias, no quiero decir que haya que internar a las personas, ni mucho menos, porque no siempre es la solución idónea, y bueno, pero los centros de día son una solución muy recurrente y da muy buen resultado, porque el cuidador se libera y esta persona interacciona con iguales, que es la mejor manera de estimular
esos sentidos, esas actitudes que ya tiene y que no se vayan olvidando. Claro. Al interactuar con iguales puede, bueno, pues reengancharse, ¿no? Digamos, es como un estímulo. Exacto, sobre todo mejorar el estado de ánimo, no se ve apartado, Claro. ve que está en un grupo, sobre todo cuando tienen ese pequeño grado de autonomía, de que pueden hablar, reírse, les cambia muchísimo el carácter. Hombre, hay de todo, no es bueno generalizar, Claro. pero en general sí que da muy buen resultado porque el paciente de alguna manera se vuelve a integrar en un grupo y al final somos individuos que necesitan una sociedad. Somos sociedades grupales en este caso, ¿no? Bueno, muchas personas dependientes, sobre todo personas ancianas, se quejan de la falta de sueño. Es que no dormí nada en toda la noche, es que ya puse la radio a las 3 de la mañana y hasta que me levanté, es que oí sonar las 3, las 4, las 5. Bueno, ¿cómo se puede gestionar el sueño y es tan importante que duerman las horas necesarias? Es importante para ellos y para una persona joven. En las horas de sueño se producen muchísimos sistemas de reparación del organismo que son necesarios, que si no se dan, al final estamos generando una situación de estrés que va a llevar a empeorar cualquier patología o cualquier situación en la que nos encontremos. En los casos de las personas mayores, dependientes, pero en concreto de las mayores, van perdiendo la capacidad de sintetizar melatonina, que es el producto, por decirlo de alguna manera, que nos hace el clic para decirnos vete a dormir. Claro. Pierden esa capacidad de síntesis y además su dieta es muy pobre en carnes y en pescados, que es la materia prima para sintetizar este producto. Con lo cual no tienen un ritmo circadiano real. Duermen a ratos, muchas veces los vemos que están durmiendo durante el día, periodos cortos, y eso no es un sueño reparador. El problema es que lo estamos tratando con ansiolíticos y no siempre es el mejor tratamiento, porque los ansiolíticos, los psicotropos, generan una tolerancia, una adaptación, cada vez vas necesitando más dosis. Eso por un lado. Y por otro, bueno, llega un momento en que la dosis no se puede aumentar, está claro. Y por otro, muchas veces el efecto que tienen no es un efecto real, sí que te permiten dormir, sí que permiten a esta persona que esté en un estado más o menos de somnolencia, pero ese sueño no es reparador. Y lo que decía al principio es que el sueño tiene unas funciones. Si esas funciones no se dan, si el sueño es agitado, si es estresado, no va a haber, el efecto va a ser igual que si no duermen. Claro, para que la gente nos entienda, el dormir sería como recargar la pila. Exacto. Entonces muchas veces yo pienso que tratamientos con melatonina serían mucho más eficaces que con estos ansiolíticos. Necesitamos tener el estado más fisiológico posible. Claro. Bueno, hablabas antes del tema dermatológico, ¿vale? Las carencias nutricionales pueden ser causantes de problemas dermatológicos. Sí, hablábamos antes de los omegas. En cuanto a la función cerebral, pues también los omegas tienen su funcionalidad en cuanto a la piel. No es solo hidratar con agua o con cremas hidratantes con componente acuoso, sino que muchas veces se necesita esa parte de grasas que permitan que esa barrera cutánea se regenere. Si a esto añadimos que muchas personas dependientes no se mueven y pueden generar heridas o úlceras de presión, que muchas están con pañales para la incontinencia y puede haber maceración en algunas zonas de su cuerpo porque no se airean, etc., pues estamos fomentando la aparición de heridas que por un lado van a empeorar la calidad de vida de esta persona porque no va a estar confortable y por otro lado son una fuente de aparición de infecciones que en muchos casos para ellos son determinantes. Claro. La incontinencia, visto desde fuera, quizás sea uno de los principales problemas, no solo físicos, sino también psicológicos. Desde fuera yo pienso que sí, que lo podemos ver como uno de los principales, pero desde dentro pienso que lo normalizan muy bien los cuidadores y los pacientes. Al final les entra en una rutina, ellos asumen una situación y bueno, no le dan más importancia de la que tiene, y el cuidador pues en general tampoco lo asume muy bien. El mayor problema en cuanto a la incontinencia es elegir el producto que es necesario para una persona. Hay mucha oferta y no siempre el que lo recomienda es un profesional experto en el tema. Por poner un ejemplo, hace un par de años se pusieron de moda los pañales tipo slip, es como un calzoncillo. Son muy cómodos para una persona como tú y como yo, que nos levantamos, que nos lo podemos poner y nos lo podemos quitar. Pero una persona que está encamada o que tiene problemas de estabilidad no puede usar ese producto porque se puede caer
Y si está encamado, lo van a tener que estar desvistiendo y vistiendo continuamente. Y eso sí genera una situación de incomodidad, no el cambio en sí. El cambio en sí ya de por sí es engorroso, pero es asumible. Entonces, bueno, hay que atinar muy bien con el producto que se ofrece e intentar que sea el más adecuado también para evitar esas maceraciones, que ventile lo mejor posible. Y ahí está el kit de la incontinencia. No, el proceso en sí luego se normaliza mucho. Claro. Bueno, en caso de duda, preguntaros. Exacto, a nosotros, a centros especializados, ¿no? Los farmacéuticos tenemos formación, pero también hay muchos enfermeros y muchos médicos que la tienen, pero no vale cualquiera para opinar del tema. Claro. Gestión del cambio horario, ¿cómo influye? Pues dentro de un par de semanas, el 31 de marzo creo que es, adelantamos la hora. Bueno, una persona que está acostumbrada a irse a dormir a las 11, el día que se cambió la hora, debería irse a dormir a las 12 para no notar ninguna diferencia. Si lo que quieres volver a seguir durmiendo a la misma hora, a las 11, lo que tiene que hacer es, una hora antes de irse a la cama, tomar melatonina. Melatonina de 1 gramo suele ser suficiente. ¿Melatonina, perdón? Melatonina de 1 gramo. Ah, de 1 gramo, vale. La hay de 2, la hay de 1,99, que es la máxima que se puede vender sin receta, pero con 1 gramo, 1 miligramo, perdón, estoy diciéndolo mal. 1 miligramo suele ser suficiente. Esto se mantiene durante 10 días y se normaliza. Probablemente con 3-4 días sea suficiente el tratamiento, pero los tratamientos con melatonina pueden durar hasta esos 10 días. Claro. Bueno, como conclusión, como cierre para el tema de las personas dependientes y también de los cuidadores, quedarse con 2 ideas. Las personas dependientes necesitan los cuidados, pero el cuidador también es parte importante y tiene que tener lo que llamabas mecanismos de escape, ¿no? Exacto. Yo en esta charla que tuvimos lo que sí le quiero dar importancia es a eso, ¿no? Muchas veces nos olvidamos de esa tercera persona que está metida ahí pendiente de alguien y es muy duro, es muy duro. Yo, bueno, ahora en casa lo tengo además y quizás es la situación más complicada porque se empeora la calidad de vida del paciente y la del cuidador. Es una pescadilla que se muerde la cola al final. Entonces, bueno, tenemos que facilitar desde las instituciones, desde los organismos sanitarios, en la medida de lo posible esta actividad y muchas veces eso, con formación y con información suele ser suficiente. Pues con esa idea nos quedamos. José Obeso, farmacéutico en la farmacia de Ana, en la calle Silla del Rey de Oviedo. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, bueno, y darnos estas claves para afrontar el tema de la dependencia, desde una perspectiva real, no desde una perspectiva quimérica, que vemos muchas veces incluso reflejadas hasta en libros blancos de la dependencia y demás. Muchísimas gracias. Nos vamos muy rápido a publicidad. Volvemos, ¿para qué? Para continuar el programa de esta noche. Hasta ahora. Bueno, vamos a cambiar totalmente de asunto, después volveremos más adelante en este programa a hablar de temas que tienen que ver con la salud. Ahora cambiamos de asunto, como digo, porque la prestigiosa Universidad de Harvard ha publicado un descubrimiento cervantino de la Universidad de Oviedo. El catedrático Emilio Martínez Mata ha editado junto a Clare Colohan del Whitman College el manuscrito de una desconocida recreación teatral del Quijote en la Inglaterra del siglo XVIII. Bueno, hay una novela que se llama Un yanqui en la corte del rey Arturo. Esto es un poco, tenemos que preguntar, ¿qué hace el Quijote? Catedrático Emilio Martínez Mata, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué hace el Quijote en la Inglaterra del siglo XVIII? Bueno, el Quijote tuvo una importancia enorme en Inglaterra y especialmente en la Inglaterra del siglo XVIII. Es decir, mi tesis es que el Quijote es lo que es gracias a la interpretación inglesa del siglo XVIII, de comienzos del siglo XVIII precisamente. Así que no tenemos que sorprendernos en absoluto, porque creo que el Quijote se convierte en la base de la novela moderna y se convierte en una obra clásica, no en una simple parodia de los libros de caballerías o una obra de burlas o algo parecido, gracias precisamente a la interpretación inglesa de comienzos del siglo XVIII. Es decir, aquí se escribió y ellos lo potenciaron. Sí, lo potenciaron en la medida en que entendieron el Quijote desde una perspectiva
que en el siglo XVII coincidía con la interpretación que se producía en España o en Francia como una obra satírica, una obra burlesca, pero que en el siglo XVIII le dieron una dimensión seria que ya trascendía lo burlesco, que le dotaba de un potencial narrativo, un potencial metaliterario, que es el que tiene la obra, pero que había pasado desapercibido hasta ese momento, y es el que permite que los grandes novelistas ingleses, empezando por Henry Fielding, construyan la novela moderna imitando al Quijote. Claro. Aún quedan muchas cosas por descubrir en el Quijote, no solo en él, sino colaterales. Sí, bueno, son dos cosas distintas. Por un lado, lo que es la crítica literaria, la lectura del Quijote siempre va a ser distinta. Yo cada vez que lo leo lo veo de una manera distinta y de hecho pues yo siempre encuentro temas que me parece que no han sido tratados, o por lo menos que ese enfoque no coincido con los enfoques que ha habido hasta ahora, es decir, siempre encontramos algo en el Quijote, no porque le quiera dar esa dimensión mítica de especie de Biblia, de escritura laica, de sagrada escritura laica, sino simplemente porque la mayor parte, hay muchísima bibliografía, es infinita, es inabordable, pero esa bibliografía está basada en la interpretación romántica del Quijote. Es decir, la interpretación que dieron los románticos alemanes de finales del siglo XVIII y de comienzos del XIX, que se extendió por toda Europa y que está condicionando nuestra lectura actual del Quijote. Es por lo que la gente no lee el Quijote, porque ya sabe lo que es el Quijote, pero no es verdad. Eso es una interpretación de un momento histórico, de un momento ideológico muy concreto, que no tiene nada que ver con el de Cervantes y, por supuesto, tampoco tiene nada que ver con el nuestro. Claro. Es decir, que si eliminamos ese a priori, encontraremos en el Quijote muchísimas cosas. Yo por eso encuentro muchas cosas siempre. Claro, el Quijote se dice que refleja el carácter español. Bueno, hay quien está de acuerdo con esta afirmación, hay quien no. Esto, no obstante, si lo tomamos como verdadero, ¿choca? No, yo no. No lo toma como... En absoluto. En absoluto. Cervantes no está reflejando una idea nacional. Eso es una idea del siglo XIX que procede también de los románticos. Los románticos alemanes entendían que los grandes artistas reflejaban el espíritu de un pueblo, decían, no de una nación, el espíritu de un pueblo. Y decían que Dante reflejaba el espíritu italiano, Goethe el de Alemania, Shakespeare el de Inglaterra, y claro, de España, ¿quién? Cervantes. Pero no tiene ninguna, es decir, nunca se ha considerado de esa manera. Se ha considerado no que reflejara el espíritu de España, sino los ingleses lo veían como que reflejaba, en cierto modo, la crítica a un mundo que no era específicamente español, pero que España podía representar muy bien, que era el antiguo régimen. Bueno, España e Inglaterra, durante los siglos XVIII, XVII, XVI, la mayor parte de las veces se las han pasado a tortas, a cañonazos, a espadazos y a lo que hubiera falta. ¿Cómo entonces cómo los ingleses toman como base una obra española? Pues no es cierto realmente eso, es decir, ha habido enfrentamientos entre España e Inglaterra, pero ha habido también periodos de paz, y los enfrentamientos en la época de Felipe II, de Felipe III, pero a finales del siglo XVII España ya no se ve como un enemigo, ya no es un enemigo, porque ya no tiene peso. España está en una situación de decadencia absoluta, ya no tiene peso, el enemigo es Francia. De manera que hasta en los Países Bajos, por ejemplo, al principio el enemigo es España, lógicamente, pero a partir de 1678, por ahí, es un aliado. España es un aliado contra Francia. El peligro es Francia, el enemigo es Francia. Así que no hay tanta enemistad, diríamos, y de hecho, incluso en los momentos de mayor tensión, a pesar de esos momentos de mayor tensión, el Quijote tuvo una gran recepción en Inglaterra. El primer país en el que hubo una recepción, es decir, en la Biblioteca Bodleiana de Oxford está un ejemplar que llega comprado por encargo de un noble inglés para donarlo a la biblioteca casi inmediatamente después de su publicación. Es decir, hay montones de referencias al Quijote en Inglaterra en el siglo XVII. Es decir, en el siglo XVIII mucho más, pero es que ya en el siglo XVII hay centenares de referencias al Quijote en Inglaterra, muchas más que en España, muchas más que en España.
Bueno, ¿cómo se desarrolla la investigación que ha llevado a cabo y cuáles son esas semejanzas que ve entre la obra de Cervantes y la obra inglesa teatral? La recreación de James Whitcher que encontré en la Houghton Library es una recreación teatral que sigue, digamos, utiliza el camino que había utilizado Shakespeare y Fletcher en su Cardenio, es decir, aprovechar la historia de Cardenio para darle una dimensión teatral al Quijote. Lógicamente es muy difícil de recoger el Quijote en una obra teatral en su totalidad, así que en el siglo XVII tuvo mucha repercusión la historia de Cardenio. También la historia del curioso impertinente, es decir, eran historias que tenían una adaptación más fácil para el teatro, y Whitcher también recrea esa historia, pero a diferencia de Shakespeare, por ejemplo, o de Durfee o de Fielding, Whitcher es, por un lado, el más fiel al Quijote, el que refleja los personajes de Don Quijote y Sancho de manera análoga a los personajes cervantinos, y al mismo tiempo el que da un enfoque a la obra mucho más moderno, un enfoque característico que es reflejar el sentimentalismo ético de la Inglaterra del siglo XVIII, de la Ilustración inglesa en concreto. Es decir, frente a la interpretación aristocrática de esa historia que está dando Shakespeare y Fletcher, por ejemplo, la cómica que da Durfee o la satírica que da Fielding, Whitcher lo que hace es convertir el Quijote en un manifiesto de los valores del sentimentalismo ético de esa Ilustración inglesa del siglo XVIII, es decir, los valores de la benevolencia y la empatía. Lo curioso es que con muy pocos cambios, modificando ligeramente los diálogos y la actitud de los personajes en el momento de la resolución de la historia, que es una historia amorosa, modificándola ligeramente, el Quijote queda convertido en todo un manifiesto de ese sentimentalismo que había difundido Adam Smith, pero que estaba en la base ya de Shaftesbury. La idea de que en realidad es una oposición a Hobbes frente a la teoría del estado natural del hombre, es una guerra de todos contra todos y que el hombre es un ser egoísta que necesita la coacción de la sociedad. Shaftesbury difunde en Inglaterra la idea de la benevolencia, de que el estado natural del hombre es el rechazo a la maldad y la satisfacción por el bien. De manera que hasta el más malvado tiene un fondo de empatía. Por eso el arrepentimiento del personaje perverso, en esta historia, que es el personaje del noble don Fernando, un noble prepotente, que atropella a Dorotea y a Lucinda, y que atropella a Cardenio, a su amigo. A pesar de eso, a ese personaje, en la historia de Whitcher, se arrepiente inmediatamente. Y no solo se arrepiente, sino que ofrece su espada a Cardenio para que haga justicia en él. Cardenio arroja esa espada al suelo y le dice a Lucinda, Leonora, es el nombre en Whitcher, si le perdona, y como Leonora le perdona, Cardenio lo acepta como amigo. Es decir, por un lado tenemos el simbolismo de la espada, que en el caso del Quijote de Cervantes crea una situación muy tensa. Cuando don Fernando ve a Cardenio y a Lucinda abrazados, llevan la mano a la espada, dice Cervantes. Lo hemos visto en una imagen hace poco de Doré. Y el llevar la mano a la espada, claro, está insinuando que va a dar muerte a Cardenio. Solo Dorotea abrazándole sus rodillas y los ruegos del cura y los razonamientos que hacen unos y otros permiten que al final don Fernando ceda a su ira, ¿no? En el caso de la obra que editamos ahora, la de James Whitcher, es el propio don Fernando el que entrega su espada a Cardenio, y Cardenio la arroja al suelo como
queriendo cerrar un... Benevolente, en este caso. Benevolente, pero como entiendo yo que con una simbología que es rechazando ese mundo, esos valores del antiguo régimen, que son valores aristocráticos, en los cuales las relaciones se rigen por una violencia individual, que es la que llevaría a cabo un noble en el siglo XVII, frente a los nuevos valores éticos y sociales de la Ilustración inglesa, en los cuales lo más importante es la amistad. La amistad es una relación social entre iguales, no hay la división jerárquica que tiene el antiguo régimen. Claro. Por eso, y en la obra, aunque la historia de Cardenio es una historia de amor, con una intriga amorosa, en el final, al final feliz, amor o felicidad solo aparecen 2 veces, amistad aparece 5 veces. Parece que los personajes estuvieran más preocupados, las 2 parejas van encaminadas a la felicidad, Cardenio con Lucinda, Dorotea con Don Fernando, pero parece que más que recuperar la felicidad se tratara de restaurar la amistad, como si lo más importante fuera la amistad. Claro. Bueno, Cervantes, Shakespeare, ambos se disputan el trono mundial, en su opinión, experta. ¿Quién lo tiene? Bueno, son géneros distintos. Shakespeare en el teatro y Cervantes en la novela. La repercusión, sin duda, no se pueden comparar. Por tanto, no se puede comparar ningún escritor, aunque sean del mismo género. Correcto. Cada escritor es distinto y es absurdo establecer una comparación. Si queremos ver la repercusión, Cervantes funda la novela moderna. Shakespeare no funda el teatro moderno, es decir, es distinto, ¿no? Y aunque veamos la influencia de Shakespeare, decimos que muchas series de televisión o películas son shakespearianas, en realidad estamos diciendo no que sean shakespearianas, sino que ofrecen los rasgos de la tragedia clásica. Claro. O sea que a veces estamos llamando shakespeariano a lo que no sabemos si podría ser, claro. Lo es también, pero que podría ser de influencia de la tragedia clásica. Para finalizar, próximos trabajos, después de acometer ¿a por qué vamos? Pues estamos con un proyecto, Q Theater, que está implicado en una serie de universidades europeas, un proyecto financiado por la Unión Europea, promoviendo recreaciones teatrales del Quijote. La semana que viene tenemos un seminario en Florencia, en mayo tendremos otro seminario en Turín, en cada uno de esos seminarios habrá encuentros, habrá recreaciones, representaciones de obras de recreaciones teatrales del Quijote, así que los proyectos más inmediatos tienen que ver con ese proyecto y con las recreaciones teatrales del Quijote, aunque también estoy implicado en un libro sobre la recepción del Quijote, es decir, por qué el Quijote se convirtió en lo que es ahora. Por qué triunfó en lo que es ahora. Pues Emilio Martínez Mata, catedrático de la Universidad de Oviedo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, por descubrirnos cómo los ingleses descubrieron y potenciaron, como bien dice usted, bueno, pues la obra más universal de la literatura española. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, pues nos vamos muy rápido y volvemos más rápido aún. Dentro de un momento continuamos el programa esta noche. Bueno, pues vamos a continuar el espacio de esta noche y vamos a continuación con nuestro habitual espacio inclusión. Espacio Inclusión que esta noche se viste de solidaridad y que se traslada hasta el concejo de Carreño, hasta la localidad de Candás, hasta la capital del concejo, ya que Candás se prepara para correr y para caminar por el ELA, lo que es la esclerosis lateral amiotrófica. Bueno, pues va a haber una carrera popular en la cual ustedes, pues si no están inscritos, todavía pueden inscribirse en el correo electrónico www.cronelec.es, ahora aparecerá ahí reflejado, bueno, en el cual se trata de recaudar fondos por una parte y también dar visibilidad, que es algo tremendamente importante,
para las personas que padecen ELA en Asturias. Bueno, para hablar de esta prueba y para hablar de esta enfermedad que fue tan mediática hace un tiempo, pero que, como pasa con muchas cosas en este país, sube, bueno, como la espuma, lo que es el valor mediático, y luego de repente es como si nunca nada hubiera ocurrido. Bueno, pues se encuentran con nosotros esta noche, como les digo, María José Álvarez. Ella es presidenta de ELA Principado. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y junto a ella, bueno, pues se encuentra uno de los alma mater de la carrera, que es Manuel Muñiz, que es gerente del Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Carreño. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues entonces, vamos a hablar de la carrera y vamos a hablar de ELA. Si importante es hablar de ELA, importante también es la visibilidad sobre ello. Con esta carrera del sábado día 16, pues se trata de arrojar luz sobre ello, ¿no? ¿Cómo nace la idea de poner en marcha la carrera y en qué va a consistir? En 2016 Sí. ya se había organizado una carrera que era la otra esclerosis, la múltiple, y había quedado un compromiso adquirido por parte del Ayuntamiento de que tuviese continuidad en los años sucesivos. Además, también en aquella época coincidía que una persona muy vinculada y muy querida en Candás se vio afectada por la ELA y en un periodo de tiempo muy corto, en menos de un año, se la llevó. Sí. Curiosamente, en aquella carrera el manifiesto lo leía la hija, que era una atleta, su marido era un entrenador de fútbol, y la carrera quedó pendiente. Por eso decíamos el día de la presentación que esto no era del ayuntamiento hacia afuera, sino era de fuera hacia el ayuntamiento, que reclamaba colaboración y reclamaba presencia. Yo quiero apuntar que el Ayuntamiento de Carreño y Carreño es tremendamente solidario y hay 84 asociaciones de diferente matiz, sea deportivo, recreativo, cultural, y que se implican en todo. Claro. Entonces, pendientes de diferentes avatares que hubo en el tramo por donde discurre la carrera. Recordáis que el año pasado fue también el paso de la Vuelta Ciclista Sí. España, que salía de allí. Fue quedando y no quedaba más remedio tampoco que ya tomásemos el toro por los cuernos y hiciésemos la carrera. Sale ahora porque es el mejor momento donde encaja en calendarios y porque ya no podía esperar más. Claro. Esa era la razón. Claro. Bueno, volveremos luego a la carrera. María José, esclerosis lateral amiotrófica. Bueno, Sí. ¿qué es? A ver, la esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa y te afecta a las motoneuronas, que son las que se encargan de dar las órdenes para que tú puedas mover un músculo, para que puedas hablar. Entonces, si te dejas de llegar órdenes, el cuerpo se va atrofiando. Como todo el cuerpo es un músculo, Sí. pues poquito a poco dejas de no poder hacer prácticamente nada. Lo que nunca se pierde es la cabeza. Hay casos muy concretos, pero lo normal es que la cabeza, la mente esté bien, con lo cual es un cuerpo muerto en una mente viva. Lo cual, entiendo, aumenta el sufrimiento porque la persona se da cuenta de lo que está pasando. Aumenta el sufrimiento psicológico. Eso digo. La ELA en general no duele. Duele el que yo no pueda, al moverte te haga daño sin querer, pero normalmente no duele. Pero psicológicamente se llevan mal. Lo llevan mal el enfermo porque su día a día va viendo cómo pierde cosas, pero lo llevan mal también la familia porque tiene que empezar a adaptarse. Las ayudas, tanto estatales como de provinciales, normalmente nunca llegan. Incluso las valoraciones para la ley de dependencia son muy tardías y muchas veces la gente o no está, o yo, si tardas en darme una tarjeta de discapacidad para poder aparcar, cuando me llega la tarjeta ya no me muevo de casa, con lo cual se necesita todavía poner en marcha muchas cosas. Hay que reclamar más agilidad, ¿no? Hay que reclamar más agilidad. Claro. ¿Cuántas personas aproximadamente sufren ELA en el Principado? A ver, no todo el mundo que tiene ELA se pone en contacto con la asociación. Claro. Entonces nosotros solemos tener entre 55 y 70, ¿vale? El neurólogo a día de la semana pasada, creo recordar, tenía 119. Entonces, luego hay otro problema, que no todo el mundo se pone, yo eso sí lo quería hacer recalcar, no todo el mundo se pone en contacto con la asociación pensando que esta asociación, al estar físicamente en Gijón, el resto de los extremos de Asturias o tal, las nos salas. atienden. No, contratamos los fisios o lo que se necesite en el lugar de Asturias donde esté. Con lo cual, lo poco que hay que la gente que lo utilice, que no por estar a kilómetros. Claro. Van a perder... No los vamos a dejar. Y a día de hoy, lo que sí se está seguro, la investigación es un poco lenta
Y lo único que se está seguro es de que la fisioterapia ayuda. Y hoy día la sanidad tampoco la puede asumir. Claro. Porque es triste, pero es ocupar una plaza de alguien que no va a mejorar. Con lo cual esto es lo que hace la asociación. Claro. ¿Contentos con el tema de la carrera? A ver, nosotros mucho. Primero porque cualquiera de los tres, tanto el ayuntamiento como el club náutico, como el pabellón deportivo municipal, siempre se volcaron mucho con nosotros y necesitábamos que se publicitara y que Claro. Aparte que es una ayuda económica, ¿vale? Pero se necesita que se sepa muy bien lo que es y que es darle difusión. Yo creo que la ELA tiene un problema mucho más gordo que la enfermedad. Ya me voy a poner yo reivindicativa. Venga, adelante. Pero yo creo que tiene un problema mucho más gordo, que es el que no contagia. Claro. Si contagiara el mundo se movería, Sí. ¿vale? Y entonces, aunque parezca una tontería, es igual que la múltiple en personas, ¿vale? Solo que la múltiple dura más en el tiempo. Sí. Digamos que cada día en España aparecen 3 casos, pero cada día en España faltan 3, con lo cual siempre hay el mismo número, pero no por eso deja de ser más importante. Claro. Bueno, Manuel, volvemos a la carrera. ¿Cuántas personas lleváis inscritas y cuántas pensáis, a priori, que se pueden inscribir? El límite de inscripciones está establecido en 600. Yo te puedo decir que a día de hoy quedan solo 10 plazas. ¿Solo 10 plazas? Solo 10. Eso da una muestra de la respuesta, decíamos, de la implicación de la gente vinculada a asociaciones y al mismo concejo de Carreño y la Vía de Candás. También muchísimos, tenemos muchísima gente, muchísimas inscripciones de otros sitios de Asturias. Lo que hay también, lo que se llama el dorsal cero, donde la gente puede colaborar. Yo lo que quiero apuntar, al margen de la parte técnica de la carrera, que la recaudación íntegra va a la asociación. El ayuntamiento hizo frente a la adquisición de camisetas, al seguro, a los patrocinadores también, a hacer las gestiones de que estuviesen presentes, que yo los quiero nombrar después si me da lugar, pero que lo verdaderamente importante era la participación, que llegásemos a ese número establecido máximo de 600 y donde van a convivir 2 formas de hacer. De una parte, la prueba deportiva, la competitiva, y de otra parte, la marcha. En este caso queda en un segundo plano la componente deportiva, pero sí va a haber deportistas de nivel y que van a pelear por llevar el triunfo, porque también hay trofeos por categorías y hay un premio extraordinario al ganador, que es, aprovecho uno de los patrocinadores, Asturdai, que da 2 fines de semana Hyundai con vehículo, con estancia en cualquier punto del territorio nacional, hotel de 4 estrellas. Aderezos que son patrocinadores los que hacen que la prueba sea más atractiva. Va a estar también implicada Central Lechera, está también Familia, están también hosteleros locales que donan cenas que se van a sortear entre los participantes. Queremos que sea una fiesta y que esa componente deportiva que exista no sea la más importante al lado de la visibilización del color verde de la esclerosis, y que esos 600 que van a estar, porque van a ser 600, que ya están casi cubiertos, como decíamos, va a ser la prueba a las 6 de la tarde en Candás el sábado, y está organizada, que yo quiero tener un reconocimiento hacia ellos, por el Club Náutico Carreño, junto con el patronato al que yo represento. El Club Náutico Carreño, una entidad altruista, fundada en 1973, que todavía organizaba el 20 de enero el cross más importante que se hace en Asturias, y que aporta su conocimiento y su saber a que esto se desarrolle como esperamos y como había sido también la otra prueba. Insisto en un tema que hablamos también el día de la presentación, que nace con vocación de continuidad, de tener en Candás una prueba de carácter solidario vinculada a la ELA, porque insistía también al principio que nos había tocado muy de cerca en su momento, y que piense cualquiera que nos esté viendo que aunque la vean lejana, pueda aparecer al otro lado de la puerta y nos hace esa visita terrorífica, que aquel que haya convivido con un enfermo de ELA sabe el enorme sufrimiento que tienen que padecer ellos y los cuidadores. María José, lo que apunta Manuel, cuando entra en casa afecta lógicamente al enfermo, pero también al familiar, al cuidador. ¿Cómo le afecta? Yo tengo un enfermo que dice, enfermo soy yo, afectados somos todos los de casa, todos, ¿no? Claro. A ver, ¿cómo te hace? De mano te corta tu día a día. Claro. Incluso es importante resaltar que cuando es gracioso, entre comillas, que cuando es el hombre, la mujer, la enferma, su marido sigue trabajando, metes a alguien en casa, tal.
cuando es el marido el que está enfermo. La mujer tiene que dejar de trabajar, tiene que tal. Sí. Eso acarrea pues otra menor entrada económica en casa. Sí, es lógico. Y es una enfermedad que realmente tiene mucho gasto, desde las sillas, cama... te cambia la vida, una palabra. Te cambia la vida, pero luego aparte te tienes que ir adaptando porque cada X tiempo ves que te falla algo. Incluso, como te corta el habla, en muchas ocasiones, no todas, la enfermedad de la ELA, no todo el mundo es igual, pero cuando te corta el habla, hay unos ordenadores para que se rigen con la mirada. Y la broma son como 4.000 euros, todo el mundo no dispone. Entonces nosotros lo que tenemos también es un banco de ayudas técnicas o con ayudas, como iniciativas, como esta, pues unas veces utilizas el dinero para hacer terapias, puesto que la rehabilitación no se paga, no la paga el SESPA, pero también vale para comprar. Entonces lo que hacemos es comprar, en este caso lo más caro, que son aparatos, para poder hablar y prestarlos. Claro. Es la única. Luego es un poco difícil, ¿no? Porque a veces te piden, solo tienes uno libre, te lo piden a lo mejor 2 personas, estás mayor, tienes sus nietos, bueno, pero estás joven, tienes sus hijos. Es un poco difícil moralmente tener para que nosotros, elegir, ¿verdad? Pero es un poco eso. Claro. Manuel, nos hablabas de lo que es la carrera puramente deportiva, con esos premios tremendamente atractivos, pero bueno, se trata solamente de ganar. El que no quiera correr o no pueda, no le apetezca, también puede caminar, que es muy saludable. Hacen la salida de forma simultánea. Los que salen a caminar hacen una sola vuelta, además discurre por un espacio extraordinario, centro de Candás, luego todo el desarrollo del paseo marítimo llega casi a Perlora, regresan, ese va a ser el trayecto andando, aproximadamente 2.450 metros. 2.435 metros. Y en el caso de la carrera son 2 vueltas a ese mismo recorrido, totalizar 4.870 metros. Tratamos de que sea asequible a aquellos que les gusta correr más largo, los que corren más corto, hacer posible que participen todos los que se encuentran mejor y los que se encuentran peor. Pero va a ser una jornada importante de convivencia y de visibilización. María José, para finalizar, son ustedes entre 50 y 75, bueno, los que están en la asociación. Coincide, correcto. Y prevalencia. Hora de reclamar a las administraciones. No son tantos, no supondría un gasto tan tremendamente desmesurado, ¿no? No es un gasto muy desmesurado, pero no deja de ser uno más. Y luego, aparte, el enfermo de ELA no participa en muchas cosas. No es un enfermo que proteste, que su familia, pues con cuidarlo, con perdón de la palabra, tiene bastante. Entonces, como no es alguien que, incluso algún político que otro hubo, no hace tanto, y no da no sé por qué, la ELA como que se oculta un poco, pero aparte, yo digo que es un enfermo silencioso. Desgraciadamente no habla, pero desgraciadamente tampoco reivindica. Y si no lo hace el que se lo lleva puesto, por mucho que yo pique, no va a ser. Pero si me dejas... Sí. Aparte, yo quería darle las gracias también a Candás, pero por la carrera por un lado, ¿no? Pero a mí me demostró ya hace como 3 años que es un pueblo muy solidario. Un día nos llama alguien y nos dice, somos de la escuela, son señoras que hacen costura y tal, y nos regalaron un montón de vestidos de niño y baberos y tal, para que los vendiésemos. Claro. Y poder sacar dinero. O sea que la verdad es que es un pueblo que merece la pena. Sin duda, merece la pena y mucho. Y no solo por la primavera o el verano, ¿eh? No solo por... No, voy a Candás ahora este domingo que hace buen día. No, se puede visitar durante todo el año. Manuel, solo nos queda que, aunque os quedan solamente 10 plazas a esta hora de la noche, pero bueno, que invites a la gente a que si no va, porque ya no hay plaza para participar, pero que vaya hasta Candás un poquito. Cómo no, al margen de ver la prueba, de pasar una jornada solidaria, en compañía, visibilizar la enfermedad, hacer que seamos muchos más, sigue existiendo la urna, al margen de lo que va a ser ese dorsal cero, va a estar una urna allí, el que quiera donarlo puede hacer, e insisto, a lo que decía en un primer momento, toda la recaudación va a la asociación, toda. O sea, aquí no se queda nada como pasa en otras carreras solidarias, que bueno, hay mucho alrededor, pero al final
el promotor, o sea, a quien promueve Sí. la prueba en beneficio de él, no le llega mucho. En este caso va a llegar todo. En este caso llega todo y de forma íntegra. Pues Manuel Muñiz, gerente del Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Carreño, gracias por estar con nosotros esta noche. María José Álvarez, presidenta de La Principado, todo el ánimo del mundo y que haya más Candás por Asturias, que no se quede solamente en Candás, que se sumen también, sin duda, otras poblaciones, mayores y menores en este caso. Gracias a los dos por a estar con vosotros nosotros. y a ellos. Pues nos vamos muy rápido a publicidad, volvemos y afrontamos ya lo que es la recta final del programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, y para finalizar el programa de hoy, nos vamos a dar, como nos damos una vez al mes o cada 20 días, un paseo por la historia. Paseo por la historia que nos damos de la mano del profesor de Historia, José María Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene un nombre que quizás algunos de ustedes jamás hayan escuchado. Se llama Holodomor. También se puede, a lo mejor, algunos Holodomor. Bien, no forma parte del Señor de los Anillos, ni queda cerca de Mordor, ni está ahí con el tema de Juego de Tronos, no. Es algo que sucedió en la década de los 30 en Ucrania y en Rusia, a manos de uno de los personajes más controvertidos de la historia de la humanidad, Joseph Stalin. Bueno, ¿qué y cuándo fue el Holodomor? Vamos a decir así. Bueno, el Holodomor es un vocablo ucraniano que significa gran muerte por hambre o gran exterminio a través del hambre. Y bueno, sucedió en tierras de Ucrania en el invierno de 1932 a 1933. Sí. Entonces, ¿Por qué? bueno, bien, antes es imprescindible hacer una mínima introducción histórica. A ver, Ucrania hoy en día es un país independiente, pero no siempre lo fue. A principios del siglo XX todavía formaba parte del gran imperio de los zares, la vieja Rusia. Bueno, sabemos que en 1917 hubo la Revolución Soviética que triunfó y se constituyó un nuevo Estado llamado la Unión Soviética, que heredó aquel enorme imperio de los zares. Ucrania tuvo un breve periodo de independencia entre 1917 y 1922, pero ya en 1922 pasó a formar parte de aquella Unión Soviética como una de tantas repúblicas, pero bueno, que no eran independientes, estaban sometidas al poder central soviético. Y bien, sabemos que tras la muerte de Lenin en la Unión Soviética, el nuevo líder, tras un breve periodo de interinidad, es Stalin. Y hay que decir que el sistema soviético en todos sus extremos no se instauró en la URSS inmediatamente tras el triunfo de la revolución. Pues pasaron unos años hasta que todo el sistema de colectivizaciones y de destrucción de la propiedad privada se implantó por completo. Y esto se hizo más largo en el campo. ¿Por qué? Porque todavía en la década de los 20 persistían en todo el mundo rural soviético numerosos campesinos aún dueños de sus propiedades. Hay que recordar que todavía el 80% de la población rusa soviética eran campesinos. Campesinos, aún, sí. Bien, entonces esos campesinos aún mantenían el control de sus tierras, de sus animales, de sus cosechas y de sus propiedades. Correcto. Los había más acomodados que los demás, que bueno, gozaban de un nivel de propiedades mayor y un nivel de prosperidad mayor, que eran los llamados kulaks. Bien, entonces, la existencia de esta gente era yo creo que incompatible con la ideología soviética tomada de manera estricta y ortodoxa. Entonces, ya en 1929, el Partido Comunista decidió que había que eliminar por completo aquellos residuos de la propiedad privada a la asistencia de aquellos que eran llamados pequeños burgueses y proceder a la colectivización. Ya en estos momentos Stalin estaba al frente, como digo, y aún pasaron unos años hasta que esta colectivización se intentó, digamos, verificar, se intentó implementar. Y eso se hizo a través de los planes quinquenales. Los planes quinquenales eran unos planes muy ambiciosos que preveían, por una parte,
sobre todo, la conversión de la URSS en una enorme potencia industrial. Una potencia industrial que primara sobre todo la industria pesada, la industria pesada, de la del hierro, de la del acero, la construcción naval, la construcción de armas sobre todo, en detrimento de la industria de bienes de consumo, y sobre todo en detrimento también de la agricultura. Se suponía que la agricultura tenía que ser la gran proveedora de alimentos para la nueva población industrial. Entonces, la cuestión era que había que proceder a unos planes acelerados de colectivización del campo. Y eso pasaba por arrebatar a toda aquella masa ingente de pequeños campesinos propietarios sus tierras, sus propiedades, sus animales, sus cosechas, ser incautadas por el Estado, y a ellos integrarlos como empleados como obreros en una, como en una granja. Como empleados en granjas colectivas, en los colojos. Perdían la propiedad privada, pasaba a ser todo de todos, y ellos eran meros obreros. Meros obreros en las granjas colectivas. Correcto. Bien. Entonces, ¿fue una decisión política o fue una decisión económica? ¿O una mezcla de ambas? Bueno, fue una decisión económica basada en una ideología política. Bien, ¿se lleva adelante eso? Ellos esperaban que fuera una decisión próspera y positiva, pero pues, por supuesto no lo fue. Se lleva adelante eso y ¿qué ocurre? Bueno, bien, se lleva adelante eso en toda la URSS, en toda la URSS, en todo lo enorme que es la URSS. Pero ocurren dos cosas. Uno, que Ucrania era, de todas las repúblicas soviéticas, la región más agrariamente hablando, más fértil y próspera de todo el imperio soviético y de toda Europa. Se le llamaban no solo el granero de Rusia, el granero de Europa también. Hablamos de la producción de trigo, básicamente. Las tierras de Ucrania eran y son aún muy fértiles, son las famosas tierras negras. Muy bien. Y entonces ahí se quiso implantar en toda la URSS, como te digo. Pero luego también en Ucrania existía un incipiente y activo movimiento nacionalista, que ya venía, digamos... ya habían sido país independiente. Habían sido país independiente, que Stalin deseaba reprimir. Y entonces, Stalin deseaba reprimir. Él entonces identificaba la resistencia de los agricultores ucranianos a ser colectivizados también con ese movimiento nacionalista. Hay que decir, y esto no es propio solo de los ucranianos, que cualquier campesino del mundo, casi por definición, es una persona de tendencia conservadora, que no le gustan los experimentos revolucionarios y un celoso defensor de su propiedad privada. El que tiene poco quiere conservar lo poco que tiene, el que tiene mucho pues también quiere conservar eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Stalin intentó esos planes colectivizadores, por regla general, en todas partes los campesinos ofrecieron una resistencia pasiva. ¿Y entonces qué ocurrió? Entonces, bueno, pues Stalin en primer momento usó la fuerza. Al que se resistía de forma más evidente, pues ya era ejecutado en el acto. Al que presentaba una resistencia a colaborar menos evidente, pues era deportado, expulsado de sus tierras y enviado a las estepas de Asia Central o a Siberia, condenado a trabajos forzados en los gulag, y bueno, por supuesto sus tierras eran colectivizadas. Pero en Ucrania esta resistencia fue especialmente significativa. Entonces, también decíamos que era la región más rica. Entonces, las ejecuciones en masa y las deportaciones no daban resultado allí. Además, Ucrania también era una región muy poblada. Entonces, Stalin tomó la decisión deliberada de deshacerse, eliminar a esa, digamos, clase o colectivo de campesinos insumisos, refractarios, mediante el hambre. Mediante el hambre. ¿Decidió matarlos de hambre? Sí, decidió matarlos de hambre directamente. Bien, en un periodo que va desde el otoño de 1932 hasta la primavera de 1933. O sea, en lo peor del invierno ucraniano y ruso. ¿Y cómo hizo para matarlos de hambre? Bueno, bien, en primer lugar les retiró, les arrebató toda clase de alimentos, vituallas, cosechas de trigo que ellos guardaban en sus despensas y escondían donde podían. Bueno, bien, se les quitó todo. Se les quitó las prendas de abrigo, las ropas interiores y exteriores, el calzado también.
y fueron abandonados a su suerte en las aldeas. ¿Qué pasa? Que ellos, bueno, en un primer momento empezaron a comer todo lo que encontraban a su alcance, intentaban robar o saquear si podían algún almacén. Pero no estamos hablando, perdón, que interrumpo, no estamos hablando de que esto ocurrió a 1.000, 2.000, 3.000 personas. Esto ocurrió a todo un país más grande que España. A toda la clase campesina de un país. ¿De un país más grande que España? Sí, bueno, por supuesto. O sea, es como en si, extensión. es como Sí, si sí, en claro. España dijeran, bueno, vamos Ucrania a matar de hambre a todos los campesinos. Ucrania es enorme, sí, así es. ¿Con cuántos muertos se salda la campaña de Stalin? Bueno, esto es, las cifras, hay una guerra de cifras Bueno. ahí. Solamente en Ucrania y directamente por hambre se habla de 3 millones. 3 millones de 3 millones personas. en Ucrania por hambre. Muertas por más directamente por hambre, inanición, hablamos. Más luego, si por ejecuciones masivas, por deportaciones, por privaciones, por epidemia de tifus y tal, podríamos sumar hasta 7 millones. 7 millones. Sí, más luego, sumando todos no solo los muertos en Ucrania, sino los muertos en otras repúblicas, soviéticas. por ejemplo, las repúblicas del Cáucaso Norte, Kazajistán, las regiones del Volga, sumando, como te digo, la inanición, más la represión, más las muertes derivadas, más el tifus, más las enfermedades, 12 millones. 12 millones. 12 millones. El doble que el holocausto judío. Bueno, el holocausto judío fueron 6 millones de judíos más 5 millones de otros colectivos, 11. 11. Esa cifra, 12 millones, fue puesta, se la puso en su propia boca Stalin en las conversaciones que tuvo con Churchill en Yalta, que le confesó a Churchill que en el invierno del 32-73, bajo mi mandato, en todo el territorio de la URSS llegaron a morir 12 millones de personas. De hambre. De hambre y otras causas. Y otras causas. De hambre y otras causas. Achacables a la implantación de la colectivización forzosa. Claro. Así es. Entonces, algunos detalles que son especialmente escabrosos. Como te decía, los campesinos eran abandonados a su suerte en las aldeas y tal. Entonces ellos, una vez que ya habían comido todo lo comestible y lo incomestible, insectos, raíces, sapos, gusanos, hojas y tal, se dirigieron caminando hacia las ciudades, o asaltaban las estaciones del tren y montaban en los ferrocarriles. Algunos llegaban a las ciudades en un estado de extrema debilidad, entonces morían, hay fotos que se les ve muertos en las aceras, tirados de pura debilidad. Otros morían en los andenes de la estación del tren, pero las autoridades soviéticas se dieron cuenta de eso y entonces rodearon todas las aldeas de perímetros alambrados, construyeron torres de vigilancia, blindaron las estaciones y blindaron los accesos a las ciudades y disparaban sobre los que se intentaban acercar a las ciudades o a las estaciones. ¿Convirtieron el país en un campo de concentración? Sí, más o menos. Los puertos marítimos fueron clausurados también, la flota roja bloqueó todos los muelles y los puertos de acceso para que no llegara ninguna ayuda del exterior. Y así se consumó ese fenómeno. Fue tal la acumulación de cadáveres que patrullas del NKVD, la policía secreta soviética, recorrían las aldeas cargando los muertos en camiones para luego enterrarlos en fosas comunes. En algunas casas, porque la mayor parte de la gente murió en sus casas o en sus propias aldeas, aún estaban moribundos, aún estaban con vida, pero eran cargados igualmente vivos en los camiones porque les decían que no iban a volver al día siguiente a esperar que se murieran. Claro. Y había casos de gente que fue enterrada viva en la fosa aún para no tener que... ¿Por qué esto es tan poco conocido? A pesar de haber muerto 12 millones de personas. Bueno, porque, a ver, el régimen soviético tendió un manto de silencio sobre ello y culpó a los propios ucranianos de ello, les acusaba de contrarrevolucionarios. ¿Esto a día de hoy aún levantan pollas entre las relaciones ucranianas y rusas? Sí, por supuesto. ¿Ruso-ucranianas? Sí, porque hay un debate nominalista sobre cómo considerar esto, si sobre un crimen contra la humanidad o un genocidio. En Ucrania quieren hablar de genocidio. Sí. Quieren decir que fue una decisión deliberada de Stalin para deshacerse de todo el pueblo ucraniano, para acabar con Ucrania como nación y con su sentimiento nacional. Y llevan parte de razón, puesto que no solo murieron campesinos, también Stalin aprovechó, como haría luego en otros lugares, en Polonia, y eliminó a buena parte de lo que ellos llamaban la inteligencia. Es decir, la clase culta, intelectuales, profesores, militares, abogados, funcionarios, que podían dar cuerpo, dar forma a un sentimiento nacionalista o independentista ucraniano. Para finalizar, ¿Stalin es el mayor asesino de masas de la historia de la humanidad?
Yo me atrevería a decir que sí, compartiendo puesto con Mao, que muchas veces nos olvidamos. ¿Mao? de él. Sí, sí, sí. Por delante de Hitler, los dos. Posiblemente. Porque nos acordamos mucho de Hitler, por supuesto, nos acordamos de Stalin también, pero parece que Mao, que lo tenemos ahí como un... Mao, que hay gente por ahí con camisetas de Sí, que sí, la sí, carita de claro. Mao, un chinito Sí. gordo ahí. Hay que saber un día hablar de... Un día hablaremos de la Revolución Cultural, por ejemplo, qué significó eso también. Entonces, ¿va el primero en el podio Stalin? Pues si no el primero o el segundo, si no Si el no, se tercero. llama el tercero, por ahí andan, están en la foto finish, los tres. Entra en Champions. Entra en Champions en este caso. Bueno, pues José María Rodríguez, gracias por aclararnos qué es esta palabra tan enrevesada de holodomor o holodomor. Casos de canibalismo ni otras cosas. ¿se dieron canibalismo Sí, también? sí, por supuesto. Y las muertes deliberadas de los niños, que eran, los padres los acercaban a los orfanatos a ver si allí eran recogidos, en un primer momento lo eran, pero luego cuando las autoridades soviéticas se enteraban, pues invadían los orfanatos y sacaban a los niños, los metían en vagones, los abandonaban para morir de frío en la estepa también. Bueno, casos de estos que... A ver, todas estas cosas que aquí te cuento son las cosas que hoy en día a los niños ucranianos en las escuelas les enseñan como la verdad revelada, y contribuyen a crear y a cultivar, porque eso es lo que están haciendo hoy en Ucrania ahora, un sentimiento de rechazo a todo lo soviético y por extensión a lo ruso. Entonces, es un tema que se mantiene vivo hoy y contribuye a esa... El cine tampoco se ha hecho eco de esto, ¿no? Apenas. Poco. Y los escritores tampoco. Hay una historiadora americana llamada Premio Pulitzer, Anne Applebaum, que ha tratado esto. Otro escritor llamado Conquest también. Pero bueno, sí, el debate se ha abierto, pero se ha abierto un poco entre los intelectuales. Tal. Pero el cine, ahora que me preguntas, puede que alguna película ucraniana allí, digamos, para consumo interno, seguro que han hecho ya. Pero que haya llegado aquí al gran público, yo creo que no. En este caso no. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias y gracias también a ustedes. Les dejamos, bueno, con mal sabor de boca con esta historia tan espeluznante de casos de canibalismo, niños dejados morir de hambre, 12 millones de personas muertas, no asesinadas, en este caso, en el resultado es el mismo, es que se murieron. Nos vamos. Gracias por su atención y en el próximo capítulo más. Hasta mañana.